Hoy, como todos los jueves, estamos aquí delante de ustedes para aprender un poquitito más de nuestro Jesucristo, que es nuestro Salvador, nuestro guía, nuestro consolador. Él es todo para nosotros. Así es que hoy estamos aquí reunidos una vez más para aprender más de Él, que Él al final de cuentas es todo para nosotros. Así es que hoy vamos a ver Betesda y el Sanedrín y espero que lo compartan conmigo y que a través de las redes sociales, del YouTube, Laicos en Acción, a través de Radio Costa Rica y que lo disfruten tanto como yo lo he disfrutado. Incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, estamos delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte, para adorarte y para darte gracias porque nos tienes hasta el día de hoy firmes en la fe, firmes en todas tus enseñanzas y dependiendo cada día más de ti, Padre Eterno, porque eres nuestro protector, nuestro ayudador, nuestro guía, nuestro, todos sos para nosotros y a tu Hijo Jesucristo, que Él es el que está en nosotros y vivirá con nosotros para siempre y queremos estar con Él por todas las eternidades, Padre Eterno. Y te pedimos que nos ayudes a conocer más de Él cada día que pasa y que podamos estar contigo en las alturas de los cielos cuando Él venga en su segunda venida por recoger su pueblo. Señor, gracias por tu escogencia, gracias por habernos escogido y por hacer que nosotros podamos permanecer en ti, porque es la única forma en que lo podemos lograr. Así es que muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver Betesda y el Sanedrín. Siempre dentro del tema grande, el deseado de toda la gente. Dice, y hay en Jerusalén a la puerta del ganado un estanque, que en hebreo es llamado, el cual tiene 5 portales. En estos yacían multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Bueno, este capítulo que estamos viendo hoy se basa en Juan 5, y hay que leer esa cita bíblica, todo el capítulo de Juan 5. Hay que leerlo. No se los puedo leer aquí porque ustedes comprenderán que perdería mucho tiempo, así es que espero que ustedes lo lean. Bueno, en estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. En ciertos momentos el agua se agitaba, porque decían que era un ángel que llegaba a agitar el estanque y que tenía un poder sobrenatural. Y que el primero que entrara en el agua recibía este poder sobrenatural y se sanaban de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, en las orillas de ese lugar habían montones de enfermos que lo único que estaban haciendo era esperando a ver en qué momento el agua se agitaba para entrar de primeros. Pero habían centenares de enfermos que visitaban el lugar, pero era tan grande la cantidad de enfermos que habían ahí, que cuando el agua se agitaba, ellos se precipitaban y pisoteaban a los más débiles. Y lógicamente que los que estaban un poquitito más fuertes eran los que lograban llegar de primeros. Muchos no podían ni acercarse al estanque. Otros, habiendo logrado alcanzarlo, morían en la orilla pisoteados por toda la muchedumbre. Si habían levantado refugios en derredor del lugar, a fin de que los enfermos estuviesen protegidos del calor del día y del frío de la noche. Algunos
pasaban la noche ahí en esos pórticos, arrastrándose a las orillas del estanque día tras día, con una vana esperanza y alivio. No hay nada más terrible que tener una enfermedad que uno no sienta que no hay alivio, no hay alivio. Y en ese momento ellos lo que querían era estar sanos. Y entonces se iban a la orilla del lugar para poder entrar en las aguas en el momento que éstas se agitaban. Por otra parte, Jesús estaba otra vez en Jerusalén. Andando solo en aparente meditación y oración, llegó al estanque. Vio a los pobres dolientes esperando lo que suponía ser su única oportunidad de sanar. Anhelaban ejercer su poder curativo y devolver la salud a todos los que sufrían. Pero era sábado. Y multitudes iban al templo para adorar. Y él sabía que un acto de curación como este excitaría de tal manera el prejuicio de los judíos que abreviaría su obra. Recordemos que los sábados ellos no podían hacer nada, que los judíos les habían puesto unas cargas muy onerosas y leyes que ellos tenían que cumplir, porque si no las cumplían eran blasfemos y podrían hasta ser apedreados. Pero en este momento El Salvador vio un caso de miseria suprema. Era el de un hombre que había estado imposibilitado durante 38 años. Su enfermedad era gran parte el resultado de su propio pecado y considerado como juicio de Dios. Solo y sin amigos, sintiéndose privado de la misericordia de Dios, el enfermo había sufrido durante todos estos largos años. Y cuando se esperaba que las aguas iban a ser revueltas, los que se compadecían de su incapacidad lo llevaban a los pórticos, pero en el momento favorable no tenía nadie para ayudarle a entrar. ¿Por qué? Porque todos estaban deseando entrar en las aguas. Entonces muchos lo llevaban hasta el pórtico, pero en el momento en que las aguas se agitaban, todos salían corriendo a ver a cuáles se les hacía el milagro o se les cumplía el milagro. Y habían otros más fuertes que él que se sumergían antes. Y no podía contender con éxito con la muchedumbre egoísta y arrolladora. Sus esfuerzos perseverantes hacia su único objetivo y su ansiedad y continua desilusión estaban agotando rápidamente el resto de su fuerza. Él ya tenía poquita fuerza, ya él no aguantaba más y estaba por claudicar ya en ese momento. El enfermo en ese momento estaba acostado en su estera y levantaba ocasionalmente la cabeza para mirar el estanque. Cuando su tierno y compasivo rostro se inclinó sobre él y atrajeron su atención las palabras: ¿quiere ser sano? Usted sabe lo que es estar uno en esa circunstancia ya a punto de claudicar y ver a Jesús que llegue y le pregunte a uno: ¿quiere ser sano? La esperanza renació en su corazón. ¿Cuántos de nosotros no estamos enfermos, no solo físicamente, sino espiritualmente, que es la peor de las enfermedades que puede existir? Y tenemos una oportunidad de decirle al Señor: quiero ser sano, sáname, Señor. La esperanza renace en uno en ese momento, y en ese momento renació en el corazón del enfermo. Sintió que de algún modo iba a recibir ayuda, pero al calor del estímulo no tardó en desvanecerse. Se acordó de cuántas y cuántas veces había tratado de alcanzar el estanque y ahora tenía poca perspectiva de vivir hasta que fuese nuevamente agitado. Él había perdido ya todas las esperanzas. No había quien lo trasladara hasta el estanque, podía ser atropellado, ya no tenía fuerzas, ya no podía más. Volvió la cabeza cansado diciendo: Señor, no tengo quien me meta en el estanque.
cuando se agite el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Ya él estaba, todas sus esperanzas se habían desvanecido. Jesús no le pide a este enfermo que ejerza su fe en él. Simplemente lo levanta, toma su lecho, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Es una orden que le da, levántate, toma tu lecho y anda. Pero la fe del hombre se aferra a esa palabra. En cada nervio y músculo pulsa una nueva vida y se transmite a sus miembros inválidos una actividad sana. Sin la menor duda, dedica su voluntad a obedecer la orden de Cristo. Y todos sus músculos le responden en ese momento. Y de un salto se pone en pie y encuentra que es un hombre activo. Ya él está sano, porque Cristo lo sanó. Y él en ese momento no estaba pensando si sus músculos le iban a obedecer o no le iban a obedecer. Simplemente recibió la orden y de un salto se puso en pie. Jesús no le había dado seguridad alguna de ayuda divina. El hombre podría haberse detenido a dudar, haber perdido la única oportunidad de sanar, pero creyó la palabra de Cristo y al obrar de acuerdo con ella, recibió la fuerza. Y eso es lo que nos falta mucho, nos falta creer en la palabra de Cristo para ser fortificados física y espiritualmente. Física y espiritualmente. A veces es más espiritual que física, pero otras veces es física también. Por la misma fe podemos recibir curación espiritual. El pecado nos separó de la vida de Dios. Nuestra alma está paralizada. Por nosotros mismos somos incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. Nosotros no podemos renunciar por nosotros mismos al pecado. Necesitamos una ayuda para poderlo lograr y para poder obtener la salvación. Son muchos los que comprenden su impotencia y anhelan esta vida espiritual que los pondría en armonía con Dios. Luchan en vano para obtenerla y en su desesperación claman. ¿Qué clama? Vamos a leer Romanos 7:24. Romanos 7:24. Y vamos a ver qué nos dice. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y eso somos todos nosotros, somos miserables. Y no tenemos quien nos libre de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de muerte. Alcen la mirada de estas almas que luchan presas de la desesperación. El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y Él nos invita a levantarnos llenos de salud y de paz. No esperemos hasta sentir que somos sanos. No podemos esperarnos porque por nosotros mismos no lo vamos a lograr. No podemos esperar hasta que esté preparada para recibir a Cristo. Nunca lo vamos a estar. Nunca esperemos a renunciar a aquel pecado que tenemos acariciado, porque está acariciado y no lo queremos soltar. No debemos esperar. Hay que creer en su palabra para que se cumpla. Poner nuestra voluntad de parte de Cristo. Servirle y al obrar de acuerdo con su palabra, vamos a recibir fuerza. Es la única forma. Primero tenemos que buscarlo. Después tenemos que creerle. Y tercero, vamos a ser fortificados
para tener voluntad para hacer las cosas, porque lo primero que hace el enemigo es anular nuestra voluntad. Cualquiera que sea la práctica mala que estamos haciendo, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar nuestra alma y nuestro cuerpo, por haber cedido largo tiempo a esa pecaminosidad. Y Cristo anhela librarnos. Y vamos a leer Efesios 2:1. Efesios 2:1, que dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, que cuando nosotros estamos muertos ya en delitos y pecados, Él sale a restaurarnos. Librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, por la desgracia y por las cadenas del pecado. El paralítico sanado se agachó para recoger su cama, que era tan solo una estera y una manta. Y al enderezarse de nuevo, con una sensación de deleite, miró en derredor buscando a su libertador, pero Jesús se había perdido entre la muchedumbre. Ni siquiera le dio tiempo de darle las gracias. Simple y sencillamente se había ido. El hombre temía no conocerle en caso de volver a verlo. Mientras se iba apresuradamente con paso firme y libre, alabando a Dios y regocijándose en la fuerza que acababa de recobrar, se encontró con fariseos e inmediatamente les contó que había sido curado. Y le sorprendió la frialdad con que escuchaban su historia. Con frentes ceñudas le interrumpieron, preguntándole por qué llevaba su cama en sábado. Esas eran unas de las leyes que habían impuesto que ellos no se podía cargar absolutamente nada. Y el enfermo, el que había sido enfermo porque ya estaba sano, estaba cargando su cama y era sábado. Y le recordaron severamente que no era lícito llevar cargas en el día del sábado. En su gozo el hombre se había olvidado que era sábado y sin embargo no se sentía condenado por obedecer la orden de aquel que tenía tanto poder de Dios. Y contestó osadamente: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y le preguntaron que quién le había dicho esto, pero él no se los podía decir porque no sabía quién era. Esos gobernantes sabían muy bien que solo uno se había demostrado capaz de realizar ese milagro, pero deseaban una prueba directa de que era Jesús. ¿Por qué? Porque querían ir detrás de él, no, porque lo que querían era condenarlo por haber estado haciendo esas cosas un sábado y violar el sábado. Él andaban detrás de Jesús a fin de poder condenarle como violador del sábado. Y en su opinión, no solo había quebrantado la ley sanando al enfermo en sábado, sino que había cometido un sacrilegio al ordenarle que se llevara la cama. O sea, era doble pecaminosidad la de Cristo Jesús para ellos en ese momento. No solo había osado sanar al enfermo, sino que le había dicho que recogiera la cama y se fuera. Los judíos habían pervertido de tal manera la ley que hacían de ella un yugo esclavizador. Sus requerimientos sin sentido habían llegado a ser distribuidos entre otras naciones. Y el sábado estaba especialmente recargado de toda clase de restricciones sin sentido. No era para ellos una delicia, santo a Jehová y honorable. Los escribas y fariseos habían hecho de la observancia una carga intolerable.
Un judío no podía encender un fuego, ni siquiera una vela en sábado. Como consecuencia, el pueblo hacía sentir por los gentiles muchos servicios que sus reglas le prohibían hacer por su propia cuenta. Como ellos no lo podían hacer, entonces le pedían a los gentiles que se los hicieran para no caer ellos en pecaminosidad. ¿Mm? Pensaban que la salvación se limitaba únicamente a los judíos y que la condición de todos los demás, siendo ya tan desesperada, no podía empeorar. Pero Dios no ha dado mandamientos que no puedan ser acatados por todos, por todos. Sus leyes no sancionan ninguna restricción, perdón, irracional o egoísta. En el templo, Jesús se encontró con el hombre que había sido sanado. Había venido para traer una ofrenda por su pecado y de agradecimiento por la gran merced recibida. Hallándose entre los adoradores, Jesús le dio a conocer con estas palabras de amonestación: he aquí has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre sanado quedó abrumado de regocijo al encontrarse con el que lo había sanado. Y como desconocía la enemistad que había entre ellos hacia Jesús, dijo a los fariseos que le habían interrogado que ese era el que había realizado la curación. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. En sábado. Y Jesús fue llevado ante el Sanedrín para responder a la acusación de haber violado el sábado. Si en este tiempo los judíos hubiesen sido una nación independiente, esta acusación había servido para sus fines de darle muerte. Ellos lo que querían era darle muerte a Jesús y estaban buscando la oportunidad de hacerlo. Pero en este momento ellos no podían hacerlo porque ellos dependían de las leyes romanas también y no podían darle muerte a cualquier persona si no tenían la aprobación de los romanos. Pero la sujeción a los romanos se lo impedía. Los judíos no tenían facultad de infligir la pena capital. Las acusaciones presentadas contra Cristo no tendrían peso en un tribunal romano. Sin embargo, esperaban conseguir otros objetivos. A pesar de los esfuerzos que ellos hacían para contrarrestar su obra, Cristo estaba llegando aún en Jerusalén a ejercer sobre el pueblo una influencia mayor que la de ellos. Y eso no lo podían soportar. Ellos tenían que ser los que dominaran al pueblo. Y Cristo en ese momento estaba logrando no dominarlo, pero sí influir en él. Porque Cristo no obliga a nadie. Multitudes que no se interesaban en las arengas de los rabinos eran atraídas por sus enseñanzas. Podían comprender sus palabras y sus corazones eran consolados y alentados. Hablaba de Dios no como un juez vengador, sino como un padre tierno. Y revelaba la imagen de Dios reflejada en sí mismo. Sus palabras eran como bálsamo para el espíritu herido. Tanto por sus palabras como por sus obras de misericordia, estaban quebrantando el poder opresivo de las antiguas tradiciones y de los mandamientos de origen humano. Porque no eran mandamientos de origen divino, sino que eran mandamientos de origen humano, que eran basados en las tradiciones. Y presentaba el amor de Dios en su plenitud inagotable. Cristo vino a tirar por el suelo todas esas leyes humanas y a exaltar a su Padre, porque eso es lo que Él vino a hacer también. En una de las antiguas profecías acerca de Cristo está escrito, vamos a leer lo que está escrito y vamos a leer
Génesis 49:10. Génesis 49:10 que dice, no que será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre tus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Repito, Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre tus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Los pueblos. La gente se congregaba alrededor de Cristo. Con corazones receptivos, la multitud aceptaba las lecciones de amor y de benevolencia, con preferencia a las rígidas ceremonias requeridas por los sacerdotes. Si los sacerdotes y rabinos no se hubiesen interpuesto, esta enseñanza habría realizado una reforma tal cual nunca la presenciara el mundo. Lo que pasa es que los rabinos se opusieron y fueron piedra de tropiezo. Pero a fin de conservar su poder, estos dirigentes resolvieron quebrantar la influencia de Jesús. Su emplazamiento ante el Sanedrín y una abierta condenación de sus enseñanzas debían contribuir a lograr esto, porque la gente tenía todavía gran reverencia por sus dirigentes religiosos. Cualquiera que se atreviese a condenar los requerimientos rabínicos o intentase aliviar las cargas que habían impuesto al pueblo era considerado culpable, no solo de blasfemias, sino de traición. O sea, ellos querían oír la benevolencia y las cosas buenas de Cristo, pero a la misma vez estaban navegando en dos aguas y tenían sumo respeto por los rabinos, por los sacerdotes, por los fariseos, y no querían tampoco incumplir con esos requerimientos. Basándose en esto, los rabinos esperaban excitar las sospechas contra Jesús. Afirmaban que trataba de destruir las costumbres establecidas, causando así división entre la gente y preparando el completo sojuzgamiento de parte de los romanos. Pero los planes que tan celosamente procuraban cumplir estos rabinos nacieron en otro concilio. Vamos a ver dónde nacieron. Después de que Satanás fracasó en su intento de vencer a Cristo en el desierto, combinó sus fuerzas para que se opusiesen a su ministerio y, si fuese posible, estorbasen su obra. Lo que no pudo lograr por el esfuerzo directo y personal, resolvió efectuarlo por las estrategias. Apenas se retiró del conflicto en el desierto, tuvo concilio con sus ángeles y maduró sus planes para cegar aún más la mente del pueblo judío, a fin de que no reconociesen a su Redentor. Él siempre lo que hace es confundir la mentira con la verdad. Y lo que hace es ponerlo a dudar a uno. Desde que si Cristo era el Mesías, ¿vos crees que Cristo sea el Mesías? ¿Vos crees que está realizando todas esas sanidades? Es un mago. No, hombre, era un profeta. Él no era el Mesías. Y así les infundió un montón de dudas al pueblo judío para que no creyeran más en él. Se proponía obrar mediante sus agentes humanos en el mundo religioso, infundiéndoles su propia enemistad contra el campeón de la verdad. Iba a inducirlos a rechazar a Cristo y hacerles la vida tan amarga como fuese posible, esperando desalentarlo en su misión. Y los dirigentes de Israel llegaron a ser instrumentos de Satanás para guerrear contra el Salvador. Y vamos a leer ahora Isaías 42. Isaías 42.
42 y versículo 21 y versículo 4. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y a engrandecerla. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Y las costas esperarán su ley. Él no se desmaya, ni se cansa, ni se arrepiente tampoco, ni nada. Él va por lo que va. Y punto. Y él había venido a librar el sábado de estos requerimientos gravosos que hacían de él una maldición en vez de una maldición. Porque no había deleite guardar el sábado. Era una maldición en vez de una bendición con todos los requerimientos que imponían los altos dirigentes judíos. Y por esta razón había escogido el sábado para realizar el acto de curación en Betesda. Podría haber sanado al enfermo en cualquier otro día de la semana. Podría haber sanado simplemente, sin pedirle que llevase su cama. Pero esto no le habría dado la oportunidad que deseaba. Podría haber esperado hasta que las aguas se agitaran y alzar al muchacho y meterlo en el agua. Pero él sabía lo que estaba haciendo. Un propósito sabio motivaba cada acto de la vida de Cristo en la tierra. Todo lo que hacía era importante en sí mismo y por su enseñanza. Entre los afligidos del estanque eligió el caso peor para el ejercicio de su poder sanador. Y ordenó al hombre que llevase su cama a través de la ciudad a fin de publicar la gran obra que había sido realizada en él. Esto iba a levantar la cuestión de lo que era lícito hacer en sábado y prepararía el terreno para denunciar las restricciones de los judíos acerca del día del Señor y declarar nulas sus tradiciones. Jesús le declaró que la obra de aliviar a los afligidos estaba en armonía con la ley del sábado. Estaba en armonía con la obra de los ángeles de Dios, que siempre estaban descendiendo y ascendiendo entre el cielo y la tierra para servir a la humanidad doliente. Y Jesús dijo: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Todos los días son de Dios y apropiados para realizar sus planes en favor de la familia humana. Si la interpretación que los judíos daban a la ley era correcta, entonces era culpable Jehová, cuya obra ha vivificado y sostenido toda cosa viviente desde que echó los fundamentos de la tierra. Entonces el que declaró buena su obra e instituyó el sábado para conmemorar su terminación, debía hacer alto en su labor y detener los incesantes procesos del universo. ¿Qué les parecería a ustedes si Dios, con su infinito poder y deidad, toma todos el universo y lo para un sábado? Y dice: no van a trabajar. El sol no va a dar la luz. Los planetas no van a girar alrededor del sol. Y todo el universo se para. ¿Qué pasaría? Pero siempre están trabajando. ¿Para qué? Para servirnos también. Debía de tener el universo entero. Y en tal caso el hombre echaría de menos los frutos de la tierra y la bendición que hacen deseable la vida. El hombre moriría. El hombre tiene también que atender y cumplir en el sábado necesidades de la vida. El santo día de reposo fue hecho para el hombre y las obras de misericordia concuerdan con él.
Hay muchas cosas que se prohíben hacer el sábado que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Los hombres deben dejar de lado su ocupación corriente y dedicarlo a la meditación y al culto. Si yo trabajo vendiendo chayotes, el sábado yo tengo que parar de vender chayotes. Porque eso es una forma de decirle a Dios, yo confío en que usted va a suplir mi necesidad. Pero hay otras cosas que yo no las puedo dejar de hacer. Si tengo un enfermo en la casa, tengo que atenderlo. Y así hay muchas cosas que se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque la obra del cielo no cesa nunca. Y los hombres deben hacer siempre el bien. No es un día de inactividad de inútil, de vagabundería, en donde yo me tire en una cama y no haga absolutamente nada. Lo que me prohíben es el trabajo secular, el trabajo en el cual nos ganamos la vida, o algo que tenga que ver con lo mundanal o ilícito. Dios abandonó su trabajo de creación el sábado y lo bendijo. El hombre debe consagrar esas horas de descanso sano al culto y a las obras santas. Cristo airó a los fariseos por hacer este tipo de obras iguales a las que el Padre hacía en el cielo. Y según ellos habían violado la ley y se habían declarado igual al Padre. Todos los judíos llamaban a Dios Padre. No debían enfurecerse si Cristo también lo llamaba Padre. Pero lo acusaron de blasfemo, sintiéndose en un nivel más elevado que él, porque recordemos que ellos se creían en un nivel superior a todos las demás personas. Ellos eran superiores. Citaban únicamente ritos y tradiciones como argumentos contra Cristo, los cuales parecían débiles contra los argumentos de Jesús sacados de la palabra de Dios, rechazando la verdad. Si no hubieran tenido límites, ahí mismo lo hubieran matado. Pero gran parte del pueblo estaba a su favor y algunos lo reconocían como amigo, como sanador, como salvador, y así se vieron obligados a refrenar su odio en ese momento. Jesús rechazó el cargo de blasfemia. Mi autoridad, dijo, por hacer la obra de la cual me acusáis, es porque soy hijo de Dios, uno con Él en la naturaleza, voluntad y propósito. Coopero con Dios en todas sus obras de creación y providencia. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre. Los sacerdotes y rabinos lo reprendían por la obra que vino a hacer al mundo. Por sus pecados se habían separado de Dios y en su orgullo obraban independientemente de él. Se sentían suficientes en sí mismos, no comprendían su necesidad de él. Pero el Hijo de Dios se había entregado a la voluntad del Padre y dependía de su poder. No hacía planes por sí mismo, aceptaba los planes de Dios y día con día el Padre se los revelaba. Él nunca hizo nada por sí mismo. Toda la agenda se la marcaba el Padre. Todos sus propósitos se los daba a conocer el Padre. Él era el que les revelaba todo. Y así es como debemos actuar nosotros, día con día. Que todo, absolutamente todo lo que hagamos, lo hagamos de acuerdo al plan de Dios. Dios dirigió a Moisés en toda su obra realizada de acuerdo con el plan trazado por Dios y le dio a conocer su carácter y lo transformó de acuerdo a la imagen de él. Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Bueno, vamos a leerlo en Isaías 42, ya, Éxodo 34. Éxodo 34, versículos 6 y 7.
Y es cuando Dios le pregunta al padre, Moisés le pregunta al padre que quiere conocerlo y quiere saber cómo es él, cómo es su carácter. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, 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 fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Repito, Éxodo 34, del 6 al 7. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, 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 fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Hasta la tercera y cuarta generación. Israel escogió su propio camino. No había edificado de acuerdo con el dechado, pero Cristo, el verdadero templo para morada de Dios, modeló todo detalle de su vida terrenal de acuerdo con el ideal de Dios, con el ideal de Dios. Y vamos a leer el Salmo 48. Salmo 48. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Vamos a leer Efesios 2:22. Efesios 2:22 y Primera de Pedro 2:21. En quien vosotros sois también juntamente edificados por la morada de Dios en el Espíritu. Qué promesa que hay en este versículo, porque también nosotros somos edificados juntamente como morada de Dios en el Espíritu. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Así es que tenemos que hacer las cosas de acuerdo al modelo, a saber, aquel que padeció por nosotros, dándonos el ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Cualquiera que sea nuestra situación, dependemos de Dios. Nos faculta para realizar nuestra obra en su gran plan. Confiemos en su fuerza, en su sabiduría, en su poder para cumplir su voluntad. Eso es lo que tenemos que hacer. Todo lo que el Padre hace, esto también lo hace el Hijo juntamente. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Los saduceos sostienen que no habría resurrección del cuerpo, pero Jesús les dice que una de las mayores obras de su Padre es la de resucitar a los muertos y que Él mismo tiene el poder para hacerlo. Y vendrá ahora, y ahora es. Vamos a leer Filipenses 3:10 y Romanos 8:2. Filipenses 3:10 y Romanos 8:2. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Este mismo poder de resucitar es el que da vida al alma que está muerta de delitos y pecados. Y nosotros todavía dudamos de que el Señor nos pueda libertar desde nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque la principal resurrección que podemos tener en nuestras vidas es cambiar nuestra vana manera de vivir. Ese espíritu de vida en Cristo Jesús, esa resurrección, nos libra de la ley del pecado, nos libra. Y si nos libra de la ley del pecado, nos libra de la muerte. Pero en este momento no se trata de una muerte física, se trata de la muerte eterna. Es a la que se refiere, porque todos sabemos que hemos de morir. Pero en este momento, al librarme del pecado, me está librando de la muerte segunda o la muerte eterna. El dominio del mal es quebrantado y por fe el alma es guardada de pecado. El que abre su corazón al Espíritu Santo llega a participar de ese gran poder que sacará su cuerpo de la tumba. El humilde nazareno asevera su verdadera nobleza. Se eleva por encima de la humanidad, depone el manto de pecado y de vergüenza y se revela como el honrado de los ángeles, el Hijo de Dios, uno con el Creador del universo. Sus declaraciones son claras y son sencillas y presentan su misión y el deber del mundo, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio lo dio a su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio el poder de hacer juicio, en cuanto Él es el Hijo del hombre. El único que tiene derecho a juzgarnos es Cristo Jesús. Él es el único que tiene derecho a juzgarnos. Pero Él es santo, bueno, puro. Y lo que quiere es que yo le crea, que yo lo reconozca, que yo tome mi estera, mi cama y la cargue. ¿Para qué? Para que no me vuelva a enfermar. Y cuando se encontró con este individuo en la sinagoga, le dijo, vete y no vuelvas a pecar para que no te vengan cosas peores. Pero los sacerdotes se habían constituido jueces para condenar la obra de Cristo. Pero Él se declaró juez de ellos y de toda la tierra. El mundo se ha confiado a Cristo y por Él fluye toda bendición de Dios para la especie caída. Era redentor antes de su encarnación y tan pronto hubo pecado, un Salvador. Es abogado y juez desde el principio de la gran controversia en el cielo. Satanás sostiene su causa con engaño. Cristo vino a desenmascarar sus planes y quebrantar su poder. Vino a hacer eso. Y sin embargo, los fariseos, los del Sanedrín, seguían al enemigo, seguían al diablo. Y estaban juzgando a Cristo. ¿Por qué? Porque no querían que Él realizara su obra. Pero Cristo los vino a desenmascarar y a quebrantar su poder. Dios le dio poder de ejecutar un juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, porque gustó las heces de la aflicción y tentación humanas. Comprende la debilidad y los pecados de los hombres, pero resistió victoriosamente las tentaciones de Satanás y derramó su sangre por nosotros, y por todo esto fue designado para ejecutar el juicio. Él salió triunfante, y por eso obtuvo el poder para hacer el juicio. Vamos a leer ahora
Juan 3:17. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, por él. Declarando ante el Sanedrín, entonces la misión de Cristo no era juzgar, era salvar. Y declarando ante el Sanedrín, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Vendrá hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Las palabras de Jesús ante el Sanedrín, cuando fue emplazado al decir que había violado el sábado, contestó su labor y misión. Sus jueces no podían condenarle, legando a los sacerdotes el derecho de interrogarle o de interrumpir su obra. Jesús se encaró con los gobernantes y el acusado se tornó en acusador. Los reprendió por la dureza de corazón e ignorancia de las Escrituras. Declaró el rechazo de la palabra de Dios, rechazando el que había enviado. Y vamos a ver qué les dijo. Vamos a leer Hechos 10:43. Hechos 10:43, que dice así. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por sus nombres. Hechos 10:43, repito. De este dan testimonio. ¿Quién es este? De Cristo. Dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, por su nombre. Y les digo, escudriñen las Escrituras, vayan, léanlas, porque en ellas vas a tener la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí, porque desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras dan testimonio de Cristo Jesús. Todos, absolutamente todos los profetas dan testimonio de Cristo Jesús. Y todas las profecías estaban llegando al cumplimiento de la primera venida del Mesías. Y todas se estaban juntando en ese momento. Pero no habían escudriñado las Escrituras. Y Cristo los emplaza y les dice, no vine para juzgar al mundo, yo vine para perdonarlos, para que todo aquel que cree en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Escudriñen las Escrituras, búsquenlas, léanlas y dense cuenta que todas hablan de mí. ¿Por qué me persiguen? Si yo no vengo a perseguir a nadie. Lo que yo vengo es a darles vida y vida en abundancia. Pero no le creyeron. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ellos le persiguieron y lo volvieron a perseguir y andaban buscando qué acusarle hasta que le dieron muerte. Y él lo que quiere es salvarnos de nuestros delitos y pecados y que no seamos muertos y que no muramos en la segunda muerte, que es la definitiva. Y quería perdonarnos para que nosotros fuéramos resucitados. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Creerle, coger nuestra cruz y seguirle. Y escudriñar las Escrituras, porque en ellas vamos a encontrar paz, gozo, vida eterna. Y este es lo que les traía para hoy.
Espero que los hayan disfrutado tanto como yo. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Bendiciones para todos. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar.